Hola, bienvenidos a una nueva lección. En esta clase analizaremos el tema potencia real, reactiva y aparente en circuitos de corriente alterna monofásicos. Bien, en corriente directa, supongamos una fuente de voltaje y una carga, que en este caso va a estar representada por una resistencia. Bien, a través de esta malla va a circular una corriente. Entonces la potencia suministrada a esta carga va a estar definida como el producto del voltaje por la corriente. Bien, pero en corriente alterna sucede algo totalmente más complejo. Bien, supongamos ahora una fuente de voltaje monofásico y supongamos una carga que en este caso está representada por impedancia. Y supongamos esta impedancia inductiva, entonces va a ser un inductor. Entonces la impedancia va a estar definida como la impedancia con un ángulo θ. Eso porque recordamos que esta impedancia sería la reactancia inductiva y este ángulo θ positivo sería de 90 grados, pero no se puede restringir solo a 90 grados. Puede ser, basta con que sea positivo para que sea una inductancia, ¿de acuerdo? Eso por análisis de circuitos. Y bueno, entonces la corriente que va a circular en esta malla va a estar definida como la parte real de la corriente con un ángulo de menos θ. ¿Por qué de menos θ? Porque en un inductor, que estamos suponiendo la carga inductiva, el voltaje se adelanta en 90 grados a la corriente, ¿de acuerdo? Pero no solamente basta con decir que sea 90 grados, o sea, sino que necesitamos algo más general. Entonces ese 90 grados basta con que sea negativo, se atrasa en 90 grados, como dije, la corriente al voltaje. Entonces por ello este signo negativo. Y bien, una vez el voltaje, desde luego, la fuente va a ser un voltaje con un ángulo de cero, es decir, está en fase, inicia en cero. Y entonces el voltaje en función del tiempo va a ser igual a la raíz de 2 por el voltaje por el coseno de omega t. Y recordemos que el voltaje RMS está definido como el voltaje pico entre raíz de 2. Por lo tanto, este raíz de 2 entre este raíz de 2 se van a volver 1. Pero, ok. V representa el valor RMS del voltaje suministrado a la carga, como dije anteriormente. Y entonces el flujo de corriente resultante va a ser igual a raíz de 2 por la corriente por el coseno de omega t menos θ. Bien, donde I va a ser igual al valor RMS de la corriente que fluye a través de esa carga. Y entonces la potencia que se suministra a esa carga, que estamos suponiendo inductiva, en un tiempo t, va a ser definida por esta expresión. Potencia instantánea es igual a voltaje en función del tiempo por la corriente en función del tiempo. Entonces si multiplicamos a esta con esta, vamos a tener que raíz de 2 por raíz de 2 va a ser igual a 2. Y el producto de B por I por el coseno de omega t, que viene de la expresión de B de t, por el coseno de omega t menos θ, que viene de la expresión de corriente. Y el ángulo θ representa el ángulo de impedancia de la carga, y para toda carga que sea inductiva este ángulo va a ser positivo, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a analizar este segundo término, que dice que la potencia instantánea va a estar definido como el voltaje por la corriente por el coseno de θ por 1 más coseno de 2 omega t más el producto de voltaje por corriente por el seno del ángulo de impedancia de la carga por el seno de 2 omega t. Y esta expresión viene de esta otra de la que partimos. Simplemente se le deben de aplicar las identidades trigonométricas adecuadas, pero bien, eso es más matemático. Como vemos en esta expresión de potencia instantánea tenemos dos términos que la componen. Entonces el primer
término es la potencia suministrada a la carga por la componente de la corriente que está en fase con el voltaje, es decir, que para todo valor del tiempo va a corresponder al valor del voltaje en función del tiempo y a la corriente en función del tiempo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si le evaluamos aquí en menos 5, va a corresponder el mismo valor de voltaje y mismo valor de corriente, es decir, están en fase. Y para el término 2 es la potencia suministrada a la carga por el componente de la corriente que está 90 grados fuera de fase con el voltaje, es decir, como les mencioné al principio, en un inductor el voltaje se adelanta en 90 grados a la corriente. Bien, si fuera en el caso de un capacitor, la corriente se adelanta en 90 grados al voltaje. Bien, ahora el término 1 siempre va a ser positivo, pero va a producir pulsos de potencia en lugar de un valor constante, ¿de acuerdo? Y ese valor promedio se conoce como, o más bien está definido como la potencia promedio, ¿ok? Que va a ser igual a el voltaje por la corriente por el coseno de el ángulo de impedancia de la carga, y a eso se le conoce como potencia promedio o potencia real, que se conoce con P mayúscula, y es suministrada a la carga y está dado por el término 1 de la potencia instantánea. Bien, sus unidades de la potencia promedio o real son los watts, y un watt está definido como el producto de un volt por un ampere, ¿de acuerdo? Entonces, del término 2 de esa expresión, la mitad del tiempo va a ser positivo y la otra mitad va a ser negativo. Y entonces la potencia suministrada por ese término 2 va a ser igual a 0, porque representa la potencia que se transfiere primero de la fuente a la carga y posteriormente que regresa de la carga a la fuente, es decir, está en equilibrio. Bien, y ahora analizaremos la potencia reactiva, que se identifica con la letra Q. Es la potencia que se intercambia de manera continua entre la fuente y la carga. Recordar que la carga puede ser una inductancia, una capacitancia o una resistencia. Bien, la potencia reactiva representa la energía que primero se almacena y luego se almacena en el campo magnético de un inductor o en el campo eléctrico de un capacitor, según sea el caso. La potencia reactiva está dada por la ecuación potencia reactiva Q es igual al voltaje por la corriente por el seno de la impedancia de la carga. Recordar que ya lo habíamos visto anteriormente. El ángulo de la impedancia de la carga, ok, aquí está identificado. Y la potencia reactiva va a ser positiva para toda inductancia y va a ser negativa para toda capacitancia, ¿de acuerdo? Las unidades de la potencia reactiva son volt-amperes reactivos, así se conocen y se abrevian con la letra VAR. Entonces, un var es igual a un volt por un ampere, ¿de acuerdo? Ahora, también hay otra que se llama potencia aparente y es suministrada. La potencia aparente que es suministrada a una carga se define como el voltaje a través de la carga y la corriente en la carga. Bien, esta es la potencia que parece ser suministrada a la carga si se ignoran las diferencias de ángulo de fase entre el voltaje y la corriente, que es lo que vimos anteriormente, que estaba desfasada. La corriente se atrasaba en 90 grados con respecto al voltaje en el caso de un inductor, y en el caso de un capacitor sucede lo inverso. El voltaje se atrasa 90 grados a la corriente. Bien, la potencia aparente en una carga está dada por S, que representa la potencia aparente, es igual al producto de el voltaje por la corriente. Recordar que se ignoran el ángulo entre ambos. Las unidades de la potencia aparente S se da en volt amperes. Recordar que también la potencia reactiva se da en volt amperes, pero esta es reactivos para poderlas diferenciar. Entonces, en la potencia aparente se da en volt amperes y se identifica como VA. Entonces, un VA es igual a un volt por un ampere. Bien, ahora aquí hice una tabla para que podamos diferenciar entre potencia real, potencia reactiva y potencia aparente.
La potencia real, recuerda que se da en watts y es 1 volt por 1 ampere. La reactiva se da en bar y es 1 volt por 1 ampere también. Y la aparente es VA y es 1 volt por 1 ampere. Hay que tener muy en cuenta eso. Bien, y ahora analizaremos las formas alternativas de las ecuaciones de potencia que hemos visto anteriormente. Si una carga, es decir, una inductancia o una capacitancia específicamente, vimos que también puede ser resistencia, pero en AC mejor vale convenir decir inductancia o capacitancia, ya que ellas almacenan energía en forma de campo magnético el inductor, campo eléctrico el capacitor. Bien, si una de ellas tiene una impedancia constante, se puede aplicar la ley de Ohm, voltaje es igual a I por R, para derivar las expresiones alternativas de las potencias real y reactiva. Recordar que la potencia real estaba dada como P y la potencia reactiva estaba dada como Q y la aparente como S. Bien, suministradas a la carga. Bien, esta forma de la ley de Ohm, que es voltaje es igual a I por impedancia, que en este caso estamos en análisis de corriente alterna, vamos a denominarle epsilon. Bien, si agregamos o si insertamos epsilon en esta ecuación que vimos anteriormente, que describe a la potencia real, que es potencia real es igual al producto del voltaje por la corriente por el coseno del ángulo de la impedancia de la carga, vamos a tener que la potencia real va a ser igual a I cuadrada, que es la corriente al cuadrado, por la impedancia por el coseno de el ángulo de la impedancia de la carga. Bien, si insertamos epsilon en la ecuación que vimos anteriormente de la potencia reactiva, que es el producto del voltaje por la corriente por el seno del ángulo de la impedancia de la carga, tenemos que la potencia reactiva quedaría de esta manera: la corriente al cuadrado por la impedancia por el seno de la impedancia de la carga. Y si insertamos epsilon en la ecuación de potencia aparente, que es igual al producto del voltaje por la corriente, entonces vamos a tener que la potencia aparente va a ser igual a la corriente al cuadrado por la impedancia. Y bien, sabemos, o bueno, la magnitud de la impedancia de carga Z está definida como R más J, que representa un imaginario, por X, que eso va a ser igual, bien, R es igual, está definida como la magnitud de la impedancia de carga por el coseno del ángulo de impedancia de la carga, y X es igual a la magnitud de la impedancia de la carga por el seno de la impedancia de la carga. Entonces, si insertamos R y X en esta ecuación, vamos a tener que, entonces, la impedancia va a ser igual a la magnitud de la impedancia de la carga por el coseno de teta, que representa a R, más J, que hace referencia a un imaginario, por X, que X es igual a la magnitud de la impedancia de la carga por el seno de la impedancia de la carga. Bien, R y X, si insertamos a R y a X en la ecuación A y B que tenemos aquí de este lado, A y B, que hacen referencia a la potencia real y la potencia reactiva, tenemos que la potencia real va a ser igual a I cuadrada por R. Bien, y la potencia reactiva Q va a ser igual a I cuadrada por X, que ya sabemos a qué son igual respectivamente. Entonces llegamos a estas ecuaciones alternativas para la potencia real y la potencia reactiva. Bien, R es la resistencia y X es la reactancia de la carga Z. Recordar que reactancia existe en reactancia inductiva y reactancia capacitiva. Bien, y ahora analizaremos la potencia compleja. Esta potencia compleja surge debido a la sencillez que presenta en cálculos computacionales e involucra a la potencia real P y a la potencia reactiva Q. Ellas se representan juntas y conforman a lo que llamamos potencia compleja, y está representada por esta S, que es como
como negrita, ¿ok? Y yo la representé así. Entonces, la potencia compleja está definida como la potencia real en la parte real, más la potencia reactiva en el imaginario. Se expresa con J, que hace referencia a imaginario. Recordemos que utilizamos J para no confundir I, porque también se puede en números complejos, pero aquí representa corriente. Bien, la potencia compleja suministrada a una carga se puede calcular por prácticamente ley de Ohm, potencia compleja es igual al producto del voltaje por la corriente y un asterisco. El asterisco hace referencia al operador conjugado complejo. Bien, el voltaje suministrado a una carga está dado por esta ecuación. V en negritas es igual al voltaje en la parte real, ángulo de alfa. Eso vamos a analizarlo para poder entender esta ecuación de potencia compleja y con el operador conjugado complejo. Bien, y la corriente a través de la carga está dada por esta ecuación. La corriente, y está puesta en negritas, es igual a la corriente en la parte real por un ángulo beta. Por lo tanto, la potencia compleja va a ser igual a producto del voltaje por la corriente y el asterisco, que es del operador conjugado complejo, y eso va a ser igual, V es igual, dijimos, a V ángulo de alfa por la corriente ángulo de menos beta porque lo estamos analizando para una inductancia, una carga inductiva. Bien, y aquí recordar que la corriente se atrasa con respecto al voltaje. Bien, entonces por propiedades de los números complejos quedan las partes reales multiplicadas, ángulo de la suma de los ángulos, entonces sería alfa menos beta. Y bien, entonces ahora tenemos que la potencia compleja va a ser igual al producto del voltaje por la corriente por el coseno de el ángulo alfa menos beta, más la parte imaginaria queda como voltaje por corriente por el seno de la diferencia del ángulo entre el voltaje y el de la corriente. Bien, alfa menos beta. Y sabemos que teta representaba al ángulo de la impedancia de la carga, que es igual a el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Entonces, la potencia compleja está definida como el producto del voltaje por la corriente por el coseno de la impedancia de la carga, que es la potencia compleja. Si ustedes recuerdan anteriormente esa ecuación de potencia real, más la parte imaginaria, que es el producto del voltaje por la corriente por el seno de la impedancia de la carga, que si recuerdan, esta representa a la potencia reactiva y esta representa la potencia real. Bien, y entonces de esta manera llegamos a esta ecuación. La potencia compleja es igual a la potencia real más en la parte imaginaria a la potencia reactiva. Bien, y ahora analizaremos las relaciones entre el ángulo de impedancia y el ángulo de corriente y la potencia. Bien, ahora tenemos que suponer una fuente de voltaje monofásica. A través de esta malla va a circular una corriente, desde luego una potencia real y una potencia reactiva. Esto porque estamos analizando una impedancia que hace referencia a una carga inductiva. Bien, lo sabemos por este ángulo positivo, que es lo que caracteriza una inductancia. Vean, la carga produce una corriente en retraso y consume tanto potencia real como potencia reactiva de la fuente. Bien, eso porque ya sabemos por definición que en un inductor la corriente se atrasa en 90 grados a el voltaje, pero no es estrictamente que tenga que ser 90, simplemente tiene que ser un ángulo positivo. Y bien, con eso nos quedaremos. Bien, esa corriente está definida por ley de Ohm como el voltaje entre la impedancia, ¿de acuerdo?
como el voltaje entre la impedancia, y el voltaje va a ser igual a V ángulo de 0 entre la impedancia, la magnitud de la impedancia, ángulo de θ. Y bien, esto va a ser igual al voltaje entre la magnitud de la impedancia de la carga, y esto va a ser igual a menos θ. ¿De acuerdo? Entonces, si el ángulo de la impedancia de carga, de la propia carga, es positivo, la potencia reactiva que consume la carga será positiva. Eso también lo analizamos anteriormente. Y se dice que la carga consume tanto potencia real P como potencia reactiva Q de la fuente. Por ello estamos aquí haciendo esta notación de que potencia real y potencia reactiva en dirección a la impedancia. Pero ¿qué pasa para un capacitor? Para un capacitor sabemos que la ecuación de la impedancia que lo describe es que la impedancia de un capacitor es la impedancia por un ángulo negativo, θ, el ángulo de la impedancia de la carga. Bien, si el ángulo de la impedancia de la carga es negativo, ocurren varias cosas. Sabemos que en un capacitor la corriente se adelanta en 90 grados al voltaje, pero sabemos que también no es estrictamente necesario que sean 90 grados, simplemente la corriente se adelanta al voltaje. Y bien, la potencia reactiva consumida por la carga será negativa. Si es este caso, la carga consume potencia real de la fuente y suministra potencia reactiva a la propia fuente. Y aquí tenemos un circuito que hace referencia a este caso con un capacitor. La impedancia representa ahora una carga capacitiva. Una fuente de voltaje monofásica, una corriente de malla. Ahora la potencia real que es absorbida por este elemento pasivo, recordar que consume potencia, pero el ángulo negativo hace que aporte potencia reactiva a la carga. Bien, entonces así es este análisis. Bien, y ya para finalizar vamos a analizar el triángulo de potencia, el cual relaciona la potencia real, reactiva y aparente. Y bien, aquí tenemos el triángulo de potencia, el cual vemos que la hipotenusa hace referencia a la potencia aparente y el cateto opuesto hace referencia a la potencia reactiva y el cateto adyacente hace referencia a la potencia real. Bien, recordar que θ es el ángulo de impedancia de la carga. Entonces, con este triángulo podemos llegar a las siguientes conclusiones. El coseno de la impedancia de la carga está definido como la potencia real entre la potencia aparente. Y el seno del ángulo de impedancia de la carga está definido como la potencia reactiva entre la potencia aparente. Y la tangente del ángulo de impedancia de la carga está definido como la potencia reactiva entre la potencia real. ¿Y qué es el coseno del ángulo de impedancia de la carga? Pues se le conoce como factor de potencia. Y el factor de potencia es la fracción de la potencia aparente, que se conoce con S. Recordar que en realidad suministra potencia real a la carga. Bien, el factor de potencia, como dijimos, es coseno del ángulo de impedancia de la carga. Entonces, por identidades trigonométricas, coseno de un ángulo es igual a coseno de menos ese ángulo. Entonces, observar que en sus calculadoras ustedes calculan el coseno de más 30 y el coseno de menos 30, va a producir el mismo factor de potencia. Bien, ¿y por qué se menciona eso? Bien, debido a que no se puede saber si una carga es inductiva o capacitiva tan solo por el factor de potencia. Por lo general se define solo se puede definir si la corriente va delante o va con retraso con respecto al voltaje, como hemos estado analizando alrededor de toda esta lección, cuando se cita un factor de potencia. Y eso hace referencia a una capacitancia o una inductancia. Recordar que
Por el desfasamiento que hay entre el voltaje y la corriente sabemos si es uno o si es otro. Recordar, en una inductancia el voltaje se adelanta 90 grados con respecto a la corriente. En una capacitancia ocurre lo inverso. La corriente se adelanta a 90 grados con respecto al voltaje. Y bien, eso ha sido todo por esta lección. Espero que le haya servido. Hasta la próxima.